En este video quiero mostrarte el proceso de diseño que sigo a la hora de hacer un juguete nuevo, pero ten en cuenta que este mismo proceso se puede aplicar a toda clase de productos. Una vez que tienes en mente lo que quieres hacer, en este caso un barco, puedes hacer una búsqueda en internet por imágenes, para tener una referencia de los modelos existentes. Amplía y guarda todos los modelos que te resulten interesantes. De esta manera puedes rescatar formas variadas del mismo objeto. Compara las distintas imágenes para ver puntos en común y diferencias. Empieza por hacer algunas líneas de guía que te indiquen el tamaño del objeto deseado. Hay una frase que dice que mientras más cara es la hoja de papel, más difícil será hacer la primera línea. Puedes usar cualquier hoja que tengas. Con un lápiz duro obtendrás líneas claras pero marcadas en el papel, mientras que con un lápiz blando conseguirás líneas oscuras y gruesas, fáciles de borrar pero que pueden manchar fácilmente la hoja. Yo personalmente prefiero usar portamines. Lo que estoy haciendo es rescatar los rasgos que más me gustaron de las diferentes imágenes que guardé. Al mismo tiempo, estoy pensando en cómo lograr cada pieza con las herramientas que tengo. En este caso, estoy dividiendo el producto en capas que me darán la forma final. Originalmente lo pensé en capas de 18, 10 y 5 milímetros de MDF, que es el material que tengo a mano. Una vez que termines, puedes redibujar el modelo en otra hoja de papel para no arruinar el modelo original y hacer los cambios que necesites sin ningún temor. Si tienes escáner y te llevas bien con la computadora, puedes redibujar el modelo para garantizar tener una simetría lo más correcta posible. Esto te servirá para dimensionar el producto y ver el tamaño final. También para marcar los puntos de perforación del diámetro correcto. Una vez terminado el plano, puedes descomponerlo en las diferentes partes que necesitas. Si solo lo hiciste a mano, tienes que sacar tantas fotocopias como partes tenga el modelo, y si lo digitalizaste, solo imprime las partes por separado. Para la plantilla necesitarás alguna placa de entre 3 y 5 milímetros. Yo prefiero en 5 milímetros porque no se dobla como puede hacerlo la de 3. Si tienes fotocopias o impresión en papel común, tendrás que diluir adhesivo vinílico en agua y aplicar a pincel, para luego pegar cada imagen en su lugar. En este caso, yo usé papel autoadhesivo porque garantiza que la silueta del modelo no se deformará por la humedad. Me olvidaba de contarte. La plantilla es la pieza más importante y por eso tiene que tener la mayor prolijidad posible, porque será lo que uses para replicar el modelo las veces que quieras, manteniendo siempre la misma forma. Para cortar la plantilla puedes usar arco de sierra para calar a mano, caladora eléctrica de mano, caladora eléctrica de banco o sierra sin fin. Yo personalmente prefiero la caladora de banco, porque permite hacer curvas cerradas y resulta muy cómoda para hacer piezas pequeñas.
Si te gusta este proyecto, suscríbete y déjame tu comentario sobre qué opinas o qué te gustaría construir. Para hacer la perforación vamos a medir el tipo de varilla que vamos a usar para elegir la mecha correcta. En este punto tuve que dibujar a mano todos los centros de cada perforación. Para esta pieza hay que hacer un agujero rectangular en medio. Vamos a tener que hacer un orificio para pasar la hoja de la caladora de banco, para luego cortar. Las partes internas se pueden emparejar con lima, pero todo lo demás hay que lijarlo con papel de 120 o más fino. Espero que esta información te sea muy útil. Si quieres continuar con la construcción, toca el enlace y nos vemos en el próximo video.